Sí. Bueno, estamos casi todas ya. Antes de que Diego introduzca y modere esta segunda sesión, Catalina, de la Asociación Hierbabuena, quería hacer un brevísimo llamado. Bueno, muchas gracias. Es que antes no ha dado tiempo, pero quería pedir... Bueno, Hierbabuena es una asociación de personas psiquiatrizadas, ¿no?, o que conocemos el sufrimiento mental. Estamos intentando reivindicarnos a nosotras mismas como personas que no tenemos nada de qué avergonzarnos y salir del armario, y también reivindicar que dejen de pisar nuestros derechos. Entonces, concretamente, que nos dejen de coser a pastillas y de atarnos a la cama con correas. Entonces, mañana tenemos una concentración en la Plaza de la Escandalera a las 8, y nada, era invitaros a que os pasarais. Nada más, gracias. Bueno, pues última sesión de la tarde. No es un tópico, lo digo totalmente con el corazón. Muchas gracias por estar aquí. Cuando uno prepara estos programas, y aparte creo que preparamos un programa, pues a lo mejor que no eran los temas más comerciales, ni con grandes rockstars, pues tiene uno un poco la duda de cómo va a responder el público, y bueno, pues está uno encantado de que la gente esté participando, esté acudiendo, y aparte que esté siguiendo con mucho interés los debates. Quiero hacer también un pequeño aviso antes de nada. Esta noche es la noche de San Xoán. Espero que disfrutéis de la foguera y que la noche lo paséis bien, que os sea propicia, pero por favor no os perdáis mañana a las 11:30. Haced el pequeño esfuerzo de madrugar. Yo creo que os va a compensar para poder disfrutar del lujo de tener aquí nada más y nada menos que Augusto Zamora. Yo creo que una de las personas en este país que con más rigor pueden hablar de geopolítica para hablar de la crisis siria. Llevamos unos años 3 años muy marcados por el drama de los refugiados. Constantemente ha sido portada de los periódicos, ha abierto telediarios, pero sin embargo sabemos muy poco del origen de la crisis de los refugiados, el origen que está en la guerra civil siria y en la guerra que atraviesa Oriente Medio, y merece mucho, yo creo que la pena mañana venir a las 11:30 a escuchar a Augusto. Y a Beatriz Vázquez, perdón. Me riñe Paz, que es profesora de ella, y normal, hace bien en defenderlo. Bueno, pues nada. Creo que el tema de Europa siempre tiene interés, pero creo que todavía tiene más interés esta semana, ¿no?, cuando después de 3 años en los que han muerto 15.000 personas tratando de cruzar el Mediterráneo para huir de la guerra y de la miseria, después de un golpe de Estado financiero contra el gobierno elegido democráticamente en Grecia, después de que se haya hecho las negociaciones del TTIP a espaldas de los representantes democráticos, incluso del Parlamento Europeo, y después pues de 8 años de crisis que se ha caracterizado por la imposición por parte de la Unión Europea de políticas de ajuste neoliberal dirigidas contra los derechos de los trabajadores y de recortes del estado del bienestar. Pues después de todo esto, la Fundación Princesa de Asturias ha tenido a bien darle el Premio de la Concordia a la Unión Europea. Bueno, creo que no es en absoluto casual y que es perfectamente coherente con una fundación pues que está penetrada por los intereses del IBEX 35 y que está muy contenta con la actual gobernanza de Europa, y al mismo tiempo muy preocupada por una Unión Europea que parecía un proyecto totalmente sólido hace escasos 3-4 años, y que sin embargo a día de hoy tiene un futuro muy incierto.
estamos atravesando una crisis del continente europeo, del proyecto europeo, pues que eso que era imposible de imaginar hace unos años. Hay incluso analistas que vaticinan la posibilidad de que la Unión Europea dentro de 10 años no exista. Estamos en un momento muy grande de crisis en Europa y la duda, el debate es un poco si esa crisis se va a resolver a favor de los intereses de las clases dominantes o si esa crisis de Europa puede resolverse en favor, pues, de los intereses de la mayoría social, de las clases populares, de otra Europa distinta, más solidaria, más igualitaria, más justa, más ecológica. Para debatir de eso tenemos hoy, creo que una mesa muy interesante. Tengo aquí a mi lado a Pade Andrés, que seguramente muchos y muchas la conocéis, catedrática de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo. Me acompaña también otra persona relacionada con el derecho, en este caso el derecho del trabajo, que es Héctor Illueca, profesor también en la Universidad de Valencia, inspector de trabajo y autor de varios libros, tanto diferentes reflexiones sobre Europa con Manolo Monereo en Por Europa contra el sistema euro, otros libros también firmados con Manolo Monereo, y que es por un nuevo proyecto de país, y creo aparte que estáis trabajando ahora en un nuevo libro. Yo creo que bueno, pues una persona, tanto por sus reflexiones como por su activismo en diferentes movimientos sociales, yo creo que muy interesante para debatir de este tema. Y nos acompaña también, que viene un poco viene de esta península, pero un poco más al oeste, Adriano Campos, que viene de Oporto. Es sociólogo, investigador, pero también es activista, forma parte de la dirección nacional del bloco de Esquerda, que es uno de los partidos que sostiene ahora mismo el gobierno del Partido Socialista Portugués. Yo creo que una experiencia muy interesante, y yo creo que merece la pena escucharle. Portugal siempre es un país que desde España yo creo que hemos mirado con desdén, como un lugar donde se come bacalao y se compran toallas baratas, mientras que los portugueses tradicionalmente miran mucho a España. Los españoles hemos mirado históricamente muy poco a Portugal. Creo que la anterior vez que miramos a Portugal fue en el año 74, cuando aquí todavía había una dictadura, y allí pues se liberaron con una revolución democrática, pacífica, y aparte yo creo que la revolución que puede tener el nombre más... Yo creo que no hay ninguna revolución que tenga un nombre más guapo que la revolución portuguesa, y creo que ahora estamos en otro de esos momentos en los que España vuelve a mirar con envidia a Portugal, pues porque allí ahora mismo hay un gobierno progresista sostenido por dos fuerzas de la izquierda alternativa, y que está haciendo pues una política de revertir un poco todo lo que fueron los ajustes aplicados por la Troika. Quizá estamos mirando tal vez a lo mejor lo de Portugal con cierta idealización, ¿no?, en esta España donde seguimos sufriendo pues al partido de la corrupción y de los recortes en el poder. Quizá a lo mejor Adriano tiene que matizar un poco cierto discurso idealista que ahora se está formando en España con respecto a Portugal, pero bueno, eso ya lo podrá decir él. Lo primero, jugando un poco con el título de la charla, que es un título marxiano, ¿no?, tomado del Manifiesto Comunista, quería preguntaros y que me respondieseis muy brevemente. En 1848 Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista en una Europa que también en aquel momento estaba en proceso de compulsión, con el nacimiento del movimiento obrero, con las revoluciones burguesas, y en ese momento Marx, que era por cierto un refugiado político afincado en Gran Bretaña, escriben en el inicio en el arranque del Manifiesto Comunista, dicen: un espectro recorre Europa, es el espectro del comunismo. La pregunta es, a día de hoy, que os quiero que respondéis brevemente, ¿cuál es el espectro o cuáles son los espectros, cuáles son los fantasmas que recorren Europa? Yo creo que hay varios fantasmas: el de la desigualdad, el de la insolidaridad, la xenofobia, la defensa de lo estatal por encima de la integración y de lo supranacional.
Esos son claramente fantasmas que a mi juicio recorren Europa. Yo, en cambio, me niego a citar entre esos fantasmas el populismo, a pesar de que es muy frecuente y lo oímos constantemente. Me niego a citarlo como fantasma de Europa porque me parece que es un término comodín, polisémico, que se utiliza de forma maniquea y con intención de descalificar casi siempre, ¿no? Por eso no lo cito entre los fantasmas. De todas formas, entre los fantasmas que ya he dicho, los que verdaderamente existen, yo creo que esos son suficientes para que nos preguntemos si realmente la Unión Europea en estos momentos, como ya decía nuestro moderador, merece un premio o más bien lo contrario. Bien, pues buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias a los organizadores por la amable invitación para venir desde Valencia. Os confieso que no sabía bien cómo enfocar este asunto y pensaba que el título de la mesa podía evocar diferentes aspectos de la realidad que vive hoy la Unión Europea, ¿no? Tal vez se podría hablar del fantasma del neoliberalismo o se podría hablar del fantasma del nacionalismo extremo. Se podría hablar de muchos fantasmas, pero yo dudaba porque creía y creo que ninguno de estos elementos nos permite llegar al fondo del problema, que es lo que yo quería plantear hoy aquí. Yo creo, y lo diré para empezar un poco a lo bruto, que el fantasma que recorre Europa, lo que está detrás de la realidad que atraviesa nuestro continente, es un viejo fantasma, el fantasma del hegemonismo, y muy especialmente de la hegemonía de una potencia fundamental en Europa que es Alemania y que se ha convertido en un problema para el continente. Yo creo que este es el fantasma fundamental que ha dividido en dos al continente, en un centro alrededor de Alemania, económicamente homogéneo, industrializado, y una periferia entre las cuales se encuentra nuestro país, se encuentra Portugal, los países del sur de Europa, que está en una acelerada transición hacia el subdesarrollo como consecuencia de la geopolítica europea que el Tratado de Maastricht y la aparición del euro han implantado. Yo creo que esta es la idea fuerza que siempre se elude y yo no quería hoy aquí eludirla, quería plantearla desde el principio, porque pareciera que al final hay siempre un obstáculo epistemológico, ¿no?, que nos impide llegar al fondo del problema. Y bueno, el problema es el neoliberalismo, es verdad. Hay una feroz represión contra los salarios, pero hay algo más detrás que es fundamental para comprender el pasado reciente, el presente y, lo que es más importante, el futuro al que nos enfrentamos. Muy bien, buenas tardes. Dos puntos previos. Uno, que voy a hablar en una lengua muy conocida, que es el portuñol, pero estoy seguro que nos vamos a entender. Si no entendéis alguna palabra, por favor, me dices. El segundo es que no paráis de comprar bacalhau, ir a Portugal a comprar bacalhau, porque todos los días en Portugal nos dicen que el turismo es uno de los motores más importantes de crecimiento. Sería muy malo que vosotros paréis de ir a Portugal. Pero yo pienso que es muy interesante podermos hablar de estas cuestiones acá, porque de facto Portugal, todos los países de periferia de Europa comulgan de una similitud y de una semejanza hasta lo poder central de Europa. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Yo pienso que hoy en Europa hay un problema central, que es el problema de desequilibrio, de poder muy centralizado en las instituciones reales, como el Eurogrupo, como el poder real del gobierno alemán. Pero al mismo tiempo hay un otro fantasma, que es el fantasma de falta de respuestas. Nosotros tenemos hoy en Europa el crecimiento de fuerzas de falsas salidas a la crisis que nos convocan a construir una respuesta, a construir un cambio real de política, de economía, que nos dé la capacidad de punto de vista internacional, vamos a hablar de eso enseguida, de punto de vista internacional, crear
los canales de comunicación, las fuerzas, las movilizaciones que nos den fuerza y capacidad de enfrentar a estas falsas salidas. Y por fin, decir que hay en Europa claramente un fantasma también de xenofobia, de desigualdad, que hemos visto en la crisis de refugiados y el ascenso de nacionalismo. Esta vertiente que faz parte de la segunda fantasma que he falado, es también, yo pienso, uno de los principales fantasmas que tenemos que enfrentar. La siguiente cuestión que os quería lanzar, y aquí ya os podéis extender más, aunque es Paula que de momento en el marcador va ganando, de atenerse a las reglas que habíamos puesto del juego. La siguiente cuestión que os quería lanzar es ¿a quién beneficia y quién pierde más con el actual diseño europeo? Y, por otro lado, sí podría ser posible pensar otro diseño alternativo de Europa donde, bueno, pues que fuese más equitativo, donde todos los jugadores ganasen más o fuese más igualitario. Bueno, es evidente que a quien benefician las reglas del juego es a la economía de mercado, sin ninguna duda. El concepto de mercado único que se recoge en los tratados, todas las reglas y libertades que van dirigidas a beneficiarlo, la moneda única, el euro, etcétera, todo esto va a beneficiar la economía de mercado sin ninguna duda, y Héctor lo apuntaba con toda claridad. No olvidemos que el objetivo inicial de la creación de las comunidades europeas fue precisamente ese, crear un mercado interior, el mercado común que se decía entonces, ahora lo llamamos mercado único, pero es lo mismo. Ese fue el objetivo por lo que se crearon las comunidades europeas. Esa fue la razón y no otra, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo bien presente. Bueno, se acaban de hacer públicas esta tarde las conclusiones del Consejo Europeo que se ha reunido ayer y hoy. Acaba de tener lugar. En esas conclusiones, en ese documento, hay una parte muy importante dedicada, obviamente, al mercado y al comercio. Hablan, por supuesto, de otras cosas también, ¿no? Pero hay una parte muy importante dedicada al mercado y al comercio. Ese es el objetivo, siempre lo fue y sin duda es a quien benefician las reglas del juego, como tú preguntas. Ahora, yo creo que también hay que decir, para ser justos, que la ciudadanía, pues de alguna manera, también hemos tenido algún beneficio de la creación de las comunidades europeas, de la Unión Europea. Es evidente que los llamados fondos comunitarios pues han ayudado a elevar el nivel de vida en muchas zonas desarrolladas, esto es así. También hay que decir que por el impulso procedente de las comunidades Unión Europea, pues se han armonizado legislaciones que en todos los países que también son buenas para la ciudadanía en su conjunto, por ejemplo, en relación con la protección del medio ambiente, en relación con la protección de los derechos de los consumidores, también. Hay una Carta de los Derechos Fundamentales, no lo olvidemos. Bueno, y por supuesto está la llamada ciudadanía de la Unión, los derechos que constituyen la ciudadanía de la Unión, libre circulación para las personas, libre residencia en cualquier país. Bueno, yo creo que, como digo, hay que reconocer que eso ha beneficiado a los ciudadanos de los Estados miembros. Y bueno, yo creo que la prueba está en que una de las principales razones de preocupación que se derivan del Brexit es que los ciudadanos británicos residentes en los otros Estados miembros o los ciudadanos de los demás Estados miembros residentes en el Reino Unido, como consecuencia del Brexit, pueden ver peligrar estos derechos de los que ahora se están beneficiando por ser ciudadanos de la Unión. Y uno de los objetivos principales es salvaguardar los derechos de esas personas, que son millones de personas. Y que gracias a la ciudadanía de la Unión, insisto, se han podido ir a vivir al Reino Unido o viceversa, o están viviendo en otros países europeos. Y también yo, en este sentido, para citar otra prueba en apoyo de lo que pretendo afirmar, yo señalaría también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
interpretando la legislación de la Unión, porque si no, no podría hacerlo, en relación con cuestiones que han beneficiado también a los ciudadanos. No olvidemos, por ejemplo, el tema de las hipotecas. Gracias a la jurisprudencia, a las sentencias del Tribunal de Justicia, se ha conseguido frenar un poquito las injusticias que se estaban cometiendo en la aplicación de la legislación española respecto del tema de las hipotecas, ¿no? O otras cuestiones que también importan a la ciudadanía, como por ejemplo el derecho al olvido en Internet, ese reconocimiento de ese derecho, es decir, que una cuestión que pasó en tu vida no te persiga para siempre porque metes tu nombre en Google y aparece sistemáticamente. Bueno, pues ese derecho se ha reconocido por el Tribunal de Justicia interpretando la legislación de la Unión Europea. Por tanto, y con esto resumo y termino mi intervención. Luego en otra intervención posterior podemos hablar de qué vías de desarrollo futuro puede haber. Pero sin duda el beneficiado es el mercado, porque ese fue el objetivo principal, pero también de manera complementaria, de manera secundaria o como se quiera, pero también la ciudadanía a lo largo de estas décadas de integración europea también hemos conseguido unos derechos que no los teníamos y desde luego en España no los teníamos en modo alguno. Víctor. Lo que voy a decir es poco correcto políticamente hablando. La gran beneficiaria del proceso de construcción europea o de la deriva que ha adoptado en los últimos 25 años es Alemania. Alemania y otros países centrales que incrementan su competitividad, que pueden financiar sus estados del bienestar y que preservan su soberanía a costa de la destrucción del bienestar, de la destrucción de la soberanía y de la destrucción de la competitividad de sus compañeros de moneda, de los países del sur de Europa, o sea, de nosotros. Es la gran beneficiaria. Ahora matizaré enseguida esta afirmación. Esta afirmación debe de matizarse, pero no debe de ocultarse. Y a veces se oculta, más de lo que nos gustaría. Lo es porque la unificación económica de Europa y la unificación monetaria, como he dicho, han fracturado al continente en un centro exportador y una periferia importadora, en un centro dominante y una periferia dependiente desde el punto de vista económico y cada vez más subordinada desde el punto de vista político. De fondo lo que hay, el motor, la mecánica que está rompiendo en dos el continente, es una dinámica en la que Alemania intenta fundamentalmente arruinar a sus vecinos. Un nuevo mercantilismo, podríamos llamarlo así, en el que fundamentalmente la potencia exportadora trata de colonizar todo el espacio económico, dejando para los demás una nueva división del trabajo. Trabajos, ya se ha comentado, de escaso valor añadido, donde a nosotros nos queda el turismo, la construcción, mientras toda la industria desaparece, mientras sacrificamos polígonos industriales completos. Esto lo recordáis, ¿no? No están tan lejos los años 90, cuando cerrábamos polígonos industriales y fábricas para preservar la competitividad. Bueno, esta es la mecánica económica fundamental que ha partido en dos al continente. Dicho lo cual, matizo inmediatamente esta afirmación. Es verdad que Alemania ha sido la gran beneficiaria. Esto, en mi modesta opinión, no puede negarse si pretendemos hablar seriamente de la realidad del continente. Ahora bien, dentro de Alemania, a quien más ha favorecido, por supuesto, a unas clases dominantes que han exprimido como si fueran limones a sus trabajadores. Durante toda una década, en la Agenda 2010, primero la izquierda y luego la derecha, pusieron en marcha políticas encaminadas a reprimir los salarios, precisamente con el objetivo de preservar su crecimiento a base de exportaciones, con el objetivo, en definitiva, de recuperar, de ganar competitividad y, de esa manera, mejorar su posición en el esquema europeo. Por lo tanto, dentro de Alemania, a quien más ha beneficiado, por supuesto, es a sus élites dirigentes, que son los que están detrás de este proyecto hegemónico, eso que se llama el establishment. La pregunta es, seguramente os la estáis haciendo ya, ¿a quién ha beneficiado eso aquí? ¿No? Es una buena pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, pues ha beneficiado fundamentalmente a unas élites locales a las que
la Unión Europea les sirve de excusa perfecta para aplicar las políticas en las que están completamente de acuerdo y que fundamentalmente van encaminadas a desmantelar el Estado social y a desmantelar los derechos sociales. Esta es la idea central. O dicho de otra forma, estaríamos, yo utilizo el concepto, se hablaba mucho en América Latina de burguesías lumpen o de lumpenburguesías, es decir, de élites cipayas que asumen una posición subordinada ante la potencia extranjera, que venden el país a trozos, que no tienen ningún problema en vender a trozos el país a cambio de que se les garantice, de que se les preserve una posición dominante en el ámbito local. O dicho de otra forma, la Unión Europea les hace el trabajo sucio. Esta es la idea. En ese sentido, es verdad que hay una alianza entre las diferentes élites del centro y de la periferia, porque todas ellas están de acuerdo en una misma política, sabiendo que eso beneficia a Alemania y condena a los países del sur de Europa, como he dicho al principio, a una rápida transición al subdesarrollo. Muy bien. Yo pienso que es muy claro que en los últimos 30, 40 años hay ganadores muy claros de este juego, porque si olhamos y miramos por la desigualdad, los números de desigualdad hoy en día, lo constatamos que teníamos que recuar hasta el principio del capitalismo para encontrar una desigualdad tan grande. Eso no quiere decir que vivimos peor que hasta 150 años atrás, pero la diferencia entre los que ganan y que los pierden está cada vez mayor. En esta desigualdad hay claros ganadores. Hay la élite financiera que son los primeros ganadores de este juego, alimentando, como dice Héctor, unas élites locales, una forma de economía que se basó en los países del sur de Europa, en una economía rentista, sobre todo rentista, con la base en la renta, la construcción y la distribución de bienes. Esto son los claros ganadores del juego. Pero yo pienso que ha ocurrido un cambio en los últimos 4 o 5 años que tornan más difícil de interpretar la verdadera mudanza, el verdadero cambio. Porque si era cierto que hasta el inicio de crisis nos hablaban de un discurso posible de integración, por tanto de aproximar a los países de Unión Europea a partir de los distribución de verbas y de lo investimiento en los países del sur, es verdad que ese discurso de integración ha desaparecido de las conversaciones europeas. Cuando se ha decidido expulsar Grecia por un momento del euro como Schäuble editó en la reunión de Eurogrupo, no hay discurso de integración, se evaporó, no hay más, acabó. Lo que hace es un autoritarismo y un dictar de salida de estos países del juego. Y por tanto, todo lo discurso que nos han dicho hasta 30, 40 años atrás, cuando hay un pulsar y una integración europea, ahora ha desaparecido. Y yo pienso que eso nos coloca cuestiones diferentes de análisis. Y por otro, la idea de que se ha evaporado la hegemonía compartida de las élites europeas, porque si es verdad que hasta 2006, 2007 era posible pensar en un modelo de Europa con Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña con algún tipo de equilibrio, algún tipo de división de esa hegemonía, hoy eso es imposible. Esa es una de las razones que estamos mirando a este ascenso de los aventureros, como es Macron en Francia, o cómo se inicia el proceso del Brexit. Son procesos que han desplazado las élites y que han creado espacios para otro tipo de respuesta que
en última análisis, se debe a esta hegemonía de Alemania en plano europeo. Por tanto, yo diría que es claro quién ganó, pero pienso que tenemos que afinar ese análisis hoy en día para poder responder a quién perdió. Quien perdió fue claramente aquellos que nunca hicieron verdaderamente parte del juego. Por tanto, estoy hablando no solamente de clase trabajadora, pero de una clase, de una nueva generación que alguien les dice que podrían hacer parte de este juego europeo que pasaría por un ascenso social, un acceso a los bienes, un acceso a empleo con derechos, y lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es que eso es una trampa, eso no es verdad. Lo que tenemos hoy, por ejemplo, en estos países son tasas de desempleo que se pasan de 30 a 40% en los más jóvenes. Y por tanto, saber a quién enfrentamos pienso que es muy importante para construir una alternativa. Bueno, durante, ¿qué puede ser? Tres décadas largas, la idea de Europa y el proyecto europeo goza de un consenso político enorme. Un caso paradigmático es nuestro país. En nuestro país, prácticamente el consenso que comparte todo el mundo es el de Europa. O sea, tanto el centro derecha como el centro izquierda son fervientemente europeístas, comparten más o menos el proyecto europeo de sus homólogos socialdemócratas o demócratas cristianos. El caso de la izquierda alternativa es también europeísta, porque el discurso que defiende tanto la izquierda institucional como los movimientos sociales es el discurso de, bueno, esta Europa no nos gusta, pero otra Europa es posible, y en todo caso el regreso al Estado-Nación ni es factible ni tampoco es deseable. Y el otro actor que existe en un país plurinacional como el nuestro, que son los nacionalistas periféricos, son también fervientemente europeístas, porque de alguna forma defender la integración europea supone como una forma, digamos, de liberarnos de la España cañí, de la España rancia, y de alguna forma diluir el Estado-nación español, integrándonos en una cosa, bueno, pues que en principio huele menos a naftalina nacionalista española, como es Europa. Este consenso no solamente funciona en España, sino que funciona en la mayor parte de Europa. A partir de los años 80, o sea, casi las únicas fuerzas que durante algún tiempo se oponen al proyecto europeo y critican el proyecto europeo son los partidos comunistas, pero a partir de los años finales de los años 70, con el auge del eurocomunismo, la mayor parte de los partidos a la izquierda de la socialdemocracia defienden la idea de que otra Europa es posible, y solamente algunos pequeños partidos comunistas, como pueden ser el Partido Comunista Portugués o el Partido Comunista Griego, siguen defendiendo la idea, bueno, pues una idea de soberanía nacional frente al proyecto europeo. Y prácticamente la principal crítica al proyecto europeo queda en manos de una derecha euroescéptica, nacionalista, como puede ser el Frente Nacional o partidos así, con los que, bueno, pues nadie quiere, digamos, irse ni a tomar un café, porque son como compañeros de viaje bastante desagradables. Esto parece que se empieza a resquebrajar a partir de la crisis. Por un lado, porque estos actores políticos nacionalistas, conservadores, euroescépticos, que habían sido hasta entonces bastante marginales, llegan a tener un poder dentro de sus países muy importante. El UKIP, que era casi una especie de partido de frikis antieuropeos, tiene la capacidad no de ganar unas elecciones, pero sí de tener la suficiente influencia como para que el Partido Conservador tenga que convocar un referéndum sobre la permanencia o la salida de la Unión Europea, que termina perdiendo. Y en el caso de Francia, pues el Frente Nacional, todos sabemos, ¿no?, que pasa de ser pues una cosa bastante marginal, de nostálgicos de las OAS y de la Argelia francesa, a
pasar pasar por 2 veces a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero no solamente crece el euroescepticismo dentro de la derecha, sino que parte de estos partidos y movimientos populares que estaban a la izquierda de la socialdemocracia y que defendían el proyecto de otra Europa es posible, comienzan, yo creo que sobre todo tras el golpe de Estado financiero contra el gobierno de Syriza en Grecia, a cuestionarse la idea de que otra Europa es posible, y parte de la izquierda alternativa europea comienza tal vez a abrazar posiciones, a lo mejor no totalmente de salida y ruptura de la Unión Europea, pero sí de un mayor, digamos, eurorelativismo, ¿no? El caso del bloco de izquierda, que había defendido una posición más europeísta o altereuropeísta frente al Partido Comunista Portugués. Dentro del Partido Laborista, ante el referéndum del Brexit, hay dudas muy grandes y una parte del Partido Laborista defiende la salida de la Unión Europea y, digamos, ese consenso sobre Europa comienza a dinamitarse. Entonces, lo que os quiero preguntar es si creéis que esa idea de la otra Europa es posible está totalmente en crisis, comienza a ser irreal. La idea de las vías nacionales para preservar los derechos sociales y el estado del bienestar, ¿creéis que va a cobrar fuerza? ¿Estamos condenados? O sea, ¿es irreversible el regreso al Estado Nacional y solamente estamos condenados de alguna forma a entendernos con otros dentro de Europa para construir esa otra Europa posible? Bueno, la pregunta es más sobre táctica, ¿no? Bueno, una breve referencia al caso de España que tú citabas. Ciertamente, para España entrar en las comunidades europeas y entrar en el Consejo de Europa también, que es otra organización, fue la superación del franquismo. Fue como el reconocimiento de que por fin éramos una democracia después de tantos años de dictadura. Y eso es lo que explica este europeísmo que ha caracterizado a la mayor parte de las fuerzas políticas, ¿no? Como tú bien decías, los dos partidos que se han alternado en el poder hasta ahora se caracterizan por defender su europeísmo. Lo que pasa es que es un europeísmo acrítico y yo creo que ahí ha estado el problema, porque se puede ser europeísta, pero se puede ser crítico con la Unión Europea, no son cosas excluyentes. Es más, yo creo que es bueno ser crítico con la Unión Europea, al igual que ser crítico con cualquier cosa en la vida, porque eso es lo que ayuda a mejorar. Si todo te parece muy bien y lo aceptas como un dogma, no encuentras ningún defecto, pues entonces las cosas seguirán como están y luego irán a peor, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto de España. En general, yo sigo pensando que otra Europa es posible y creo que hay que ser, en este sentido, hay que mantener el optimismo. Lo que pasa es que hace falta ciertamente otras políticas en la Unión Europea y hay que reorientar algunas de las existentes, ¿no? Y eso nos lleva, entre otras cosas, pero pasa por una mayor democratización de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un sistema de gobierno hasta el momento presente que tiene un déficit democrático importante, tiene fallos democráticos importantes. Bueno, se decía, Héctor decía, ha citado en varias ocasiones a Alemania, el poder hegemónico de Alemania. No hay ninguna duda, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que también hay que pensar que si Alemania ha conseguido ese papel es porque los otros estados no lo han hecho bien. Los que han fallado son los otros, Alemania está a lo suyo. Naturalmente, defiende sus intereses. Los que no lo están haciendo son los otros. Se ha desequilibrado las fuerzas en el seno de la Unión Europea, se han desequilibrado porque otros países que hasta hace poco jugaban un papel de equilibrio y de control respecto de la posición de Alemania, como podía ser Francia, por ejemplo, pues han dejado de hacerlo. Entonces hay que preguntarse, o tendrán que preguntarse, qué les ha pasado para haber perdido esa posición, ¿no? de poder y haber abandonado las relaciones de poder equilibradas. Bueno, como decía, el sistema de gobierno de la Unión Europea hasta ahora tiene déficits democráticos importantes y yo creo que ahí es donde hay que intentar avanzar, porque es esencial, es fundamental para poder hacer nuevas políticas o para poder reformar las políticas existentes. ¿Ejemplos de rasgos poco democráticos en el sistema de gobierno de la Unión Europea? Bueno, pues por ejemplo, esa omnipresencia del Consejo Europeo.
de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que son los que detentan el poder político. Hace un momento hice referencia a la cumbre que acaban de terminar, y son donde sistemáticamente están tomando las grandes decisiones, los jefes de Estado y de Gobierno. Y desde que empezó la crisis económica y financiera, allá por el año 2009, esta omnipresencia del Consejo Europeo se ha potenciado, o sea, es mayor aún de lo que existía hasta entonces. Y lo que pasa es que el Consejo Europeo no está sometido a ningún control. Los jefes de Estado y de Gobierno no responden a nivel europeo, no responden ante nadie. Lo único que el presidente del Consejo Europeo, cuando celebra una de estas cumbres, luego va al Parlamento Europeo y cuenta lo que han decidido allí, pero no hay ninguna posibilidad de censurar ni de adoptar ninguna medida en contra de lo que hayan decidido en el Consejo Europeo. Por tanto, tenemos una institución que tiene el poder político fundamental, el Consejo Europeo, que no está sometido a ningún control democrático. Y en el ámbito de lo que se llama la gobernanza económica, que es donde se están tomando todas estas decisiones fundamentales de rescates, de política de austeridad y demás, que tantos estragos están causando, en ese ámbito, pues la situación es todavía peor de la que hay a nivel general en la Unión Europea. Ahí, en ese ámbito de la gobernanza económica, como sabéis, el llamado Eurogrupo tiene un papel predominante, y es el que decide los rescates, y luego, por supuesto, también el Banco Central Europeo, que apenas está sometido o no está sometido tampoco a ningún control democrático. Y claro, ¿qué pasa? Que el Eurogrupo no es una institución. Ha habido algunos particulares griegos que han intentado, chipriotas, perdón, que han intentado impugnar decisiones del Eurogrupo en relación con los bancos de Chipre, cuando el rescate a Chipre, y llevaron el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, impugnando las decisiones del Eurogrupo, que llevaron incluso, por ejemplo, a suprimir el Banco Popular de Chipre, nada más y nada menos, ¿no? Y mucha gente perdió su dinero porque lo tenían allí depositado. Bueno, pues el Tribunal de Justicia, a la vista de lo que dicen los tratados, pues ha tenido que decir que el Eurogrupo no es una institución, que es, y lo dijo así, un foro informal, y que, por tanto, sus decisiones no son impugnables. Eso, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, pues es una cosa inaceptable, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente eso es algo que hay que superar y hay que resolver. El Parlamento Europeo lo viene apuntando ya, la necesidad de controlar al Eurogrupo, la necesidad de controlar más al Banco Central Europeo, pero de momento no hay avances en ese sentido y, por tanto, eso es una línea en la que hay que actuar. Y para terminar, hay otras medidas que para conseguir un gobierno más democrático de la Unión Europea se pueden adoptar. Por ejemplo, que el presidente de la Comisión sea elegido a través de un procedimiento claro en elecciones europeas con listas supranacionales, porque lo que han hecho en el año 2014 en realidad fue una especie de paripé. Se inventó este sistema de los cabezas de lista, pero el cabeza de lista estaba en una lista nacional. Por ejemplo, en la lista nacional alemana o en la lista nacional de Luxemburgo. En las demás listas no estaba, ¿no? Con lo cual eso de que todos elegimos al presidente de la Comisión, pues en realidad no fue cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cuestión en la que se puede mejorar y además con toda facilidad, porque ni siquiera hay que modificar los tratados para hacer esto, ¿no? Para que todos, realmente, todos los ciudadanos europeos y ciudadanas podamos participar en la elección del presidente de la Comisión y sepamos claramente quiénes son los candidatos. Y luego hay una dimensión que únicamente está apuntada en los tratados, pero que yo creo que hay que impulsar, porque a mí me parece especialmente importante porque es un rasgo de democracia participativa que está en los tratados constitutivos. Me refiero a la llamada iniciativa ciudadana europea, es decir, la posibilidad de que 1 millón de ciudadanos puedan presentar a la Comisión una propuesta para que adopte un acto legislativo sobre un tema de competencia de la Unión Europea. Eso se ha introducido recientemente en la última reforma de los tratados y, bueno, hasta ahora tiene una marcha regular, pero ha pasado una cosa hace poco que es interesante y es lo siguiente. Se reunió el número de firmas suficientes, más de 1 millón, para pedirle a la Comisión Europea que la Unión Europea no se obligara por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y la Comisión, una vez que recibió esa petición, que había cumplido los requisitos, la Comisión dijo que no era competencia suya,
esa cuestión y por tanto que no inscribía esa iniciativa ni la iba a tener en cuenta. Los interesados que habían promovido esa iniciativa la llevaron ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia dijo que la Comisión tenía que aceptar esa propuesta porque entraba dentro de sus obligaciones y que era perfectamente legítimo que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea le pidiéramos eso a la Comisión, que era un acto perfectamente democrático. Bueno, es un detalle, ha sido una pequeña cosita que se ha planteado, pero positiva, y que a mi juicio marca un poco el camino a seguir de las cosas que tenemos que reivindicar. Y por último, yo creo que hay que tener en cuenta, en relación con lo que planteas sobre si abandonamos la vía europea porque es imposible, vemos que no vamos a ninguna parte, no hay manera de avanzar y nos centramos solo en la vía nacional. Bueno, para empezar, las vías nacionales, muchas de ellas tampoco están como para tirar cohetes, no dan ninguna garantía de que las cosas vayan a ir bien a nivel nacional. En algunos casos, lo contrario, ¿no? Pero por otra parte, en todo caso, yo creo que hay que tener en cuenta que todo esto es lo que se llama un sistema multinivel. Es decir, que tienen que funcionar los dos niveles o varios niveles a la vez, yo diría. El nivel local, el nivel regional, el nivel estatal y el nivel de la Unión Europea. Y no son excluyentes, sino que tienen que colaborar y funcionar todos ellos, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Es decir, que no se trata de compartimentos estancos. O optamos por la Unión Europea o optamos por el Estado. No. Podemos optar por las dos cosas funcionando cada uno de esos planos al nivel que le corresponde, ¿no? Y en ese sentido, y termino, el buen funcionamiento democrático a nivel estatal ayuda, a mi juicio, a mejorar la democracia y la legitimidad en la Unión Europea. Y en ese sentido es muy importante que los parlamentos nacionales controlen mejor la acción del gobierno nacional correspondiente en la Unión Europea. Que haya un mayor control desde el punto de vista nacional, obligar al gobierno correspondiente a que dé explicaciones, señalarle por parte del Parlamento, que es la representación donde está representada la soberanía popular, que el Parlamento le señale al gobierno la posición que tiene que defender en la Unión Europea. Ese control nacional, en particular el control parlamentario nacional, es muy importante, a mi juicio, para garantizar el mejor funcionamiento y un funcionamiento más democrático de la Unión Europea. Y tenemos un ejemplo que está planteado en estos días, el tema del CETA, del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que creíamos que había que darlo ya, que había que aceptarlo sin más, y bueno, parece ser que este tema ahora se puede reabrir, al menos por lo que se refiere a España, porque el Parlamento Europeo ya se pronunció a favor y se está aplicando provisionalmente, pero bueno, luego necesita que sea ratificado por todos los Estados miembros, y si hay alguno que no lo hace, pues entonces ese tratado terminará y dejará de aplicarse. Bueno, el debate que se ha reabierto en relación con el CETA, que va a ser un debate duro, va a ser un debate difícil, porque las grandes fuerzas económicas ya están, digamos, dando una visión negativa, peyorativa, etcétera. No hay más que leer, por ejemplo, el titular más importante que tiene hoy El País, que dice, más o menos, Europa censura a Pedro Sánchez por su actitud contra la globalización. Vaya cantidad de falsedades que hay en un solo titular. Últimamente, como todos sabemos, El País se está luciendo en relación con titulares, con editoriales y con todo. Pero claro, Europa, ¿cómo que Europa? ¿Toda Europa? Toda Europa, y todo porque vino un comisario europeo a decir lo que le dije, a venir, porque le pidieron que viniera y que dijera lo que tenía que decir. Europa, y además dice que es la actitud frente a la globalización. No, perdone, es la actitud contra un tratado que es perfectamente criticable como tantas otras cosas. Bueno, me he extendido demasiado, como antes. Hasta ahora me había portado bien. Bien, tenías puntos acumulados. Permitidme que abra un pequeño paréntesis para comentar un asunto que es muy importante para comprender lo que diré a continuación. Esta realidad a la que yo me he referido, esta división entre centro y periferia, estas relaciones de dominación que se han creado en el seno de la Unión Europea, no eran inmediatamente perceptibles en la época, vamos a decir entre comillas, de prosperidad, ¿no? Mientras en Portugal se consumía a base de crédito, pues no se notaba, ¿no?, que se estaban convirtiendo en una periferia de Europa. Mientras en España la burbuja inmobiliaria tiraba
de la economía, la cosa no se percibía, permanecía oculta. Cuando emerge en toda su crudeza que estamos inmersos en relaciones de dominación, es cuando sobreviene la crisis. Entonces es cuando se muestra la verdadera cara y ante los países del sur de Europa se plantea una cruda disyuntiva. O arruináis los derechos sociales o salís del euro. Este es el planteamiento real, este es el problema real. Ahora, como vuelve a haber crecimiento, es verdad que precario, y siempre alrededor del crecimiento hay una coalición social de intereses, ¿no? Unos ganan dinero, otros dicen, bueno, es verdad, pero trabajando en un chiringuito de 400 euros, por lo menos tengo trabajo, ¿no? Siempre hay una coalición de intereses. Ahora la realidad vuelve a meterse en el cajón. Yo creo que no va a ser durante mucho tiempo, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? La Unión Europea no se va a reformar. El Banco Central Europeo no se va a reformar. La política fiscal no se va a unificar y no se va a democratizar. Esto puede decirse en un contexto en el que la verdadera disyuntiva permanece oculta, puede decirse con seriedad, pero cuando sobreviene la crisis o cuando sobrevenga una crisis, volverá a emerger en toda su crudeza la alternativa real que tenemos los países del sur de Europa. Este es el problema. No es reformable, fundamentalmente por una razón, y es que Alemania no quiere. Este es el problema real, que Alemania no quiere. Lo estamos viendo estos días con Merkel, con los planteamientos que se hacen a futuro para la Unión Europea. Y como no quiere, no se va a reformar porque la soberanía en la Unión Europea ha sido construida sobre la base de una rigurosa jerarquía de poder, sobre la base de un riguroso cálculo de intereses nacionales, donde quien domina son los países de la zona central y muy especialmente Alemania. Ahora bien, eso no significa que la disyuntiva sea la que habitualmente se plantea. No digo que la pregunta tú la hayas formulado en ese sentido, pero es verdad, es como se plantea habitualmente. Bueno, la alternativa es el Estado-nación, la autarquía, ¿no? La dictadura, los años 40, ¿no? O el proyecto europeo. No, este no es el debate real. Eso es ideología pura. No es verdad. Nunca fue esa la disyuntiva real. Cuando se pone en cuestión el proyecto europeo, no se está defendiendo la autarquía. Parecería que acabamos de inventar el Mediterráneo, ¿no? Y que ya no hay nada intermedio entre el Estado-nación y este federalismo europeo que acaba condenando a todos los países del sur de Europa a transitar hacia el subdesarrollo. Hombre, por favor, yo voy a tratar de formular la idea muy brevemente, por no extenderme demasiado y perder puntos de esos que... Ya lo sé, por eso voy muy rápido. Yo creo que hay una premisa que es fundamental. Los países del sur de Europa no pueden desarrollarse, la juventud no puede forjarse un futuro si no es a través de la recuperación y la preservación de la soberanía. Esta es la hipótesis fundamental. No hay otra alternativa. Esto puede enmascararse cuando hay crecimiento económico, cuando la financiarización empuja a las burbujas, pero esta realidad para mí es ineludible. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que al mismo tiempo es posible pensar una Europa diferente, no una Europa reformada, no una Unión Europea reformada, sino una Europa distinta, un sistema europeo diferente basado en la cooperación entre Estados y de naturaleza confederal. La idea central sería recuperar soberanía, fundamentalmente por respetar la democracia, porque no hay democracia más allá del Estado-nación, recuperar soberanía y construir una Europa diferente de naturaleza confederal, con instituciones que tuvieran competencias bien delimitadas y mecanismos de cooperación económica para favorecer el comercio y el desarrollo de los pueblos. Algo tan sencillo como esto. Entre un extremo y el otro hay soluciones intermedias.
y por lo tanto creo que esta podría ser una hipótesis de trabajo plausible y desde luego mucho más útil para los países del sur de Europa que este europeísmo vacuo que al final solo dice cosas cuando las cosas van bien y no cuando se tuercen, que es cuando aparecen los verdaderos problemas. Gracias. Yo concuerdo con Diego cuando dice que nosotros, en Bloc o en Syriza o otros partidos a la izquierda de socialdemocracia, hemos construido un discurso alterglobal. Hemos hecho eso por dos cosas. Primero, porque nos permitía hacer una conexión con las luchas que emergían en el inicio del ciclo. Es decir, que después de una resaca social en que no había movilizaciones o demandas claras, se abría por la primera vez un campo de crítica a las instituciones europeas. Y por tanto, transportarnos ese discurso de alterglobalización nos permitía enfrentar, por otro lado, un campo que estaba muy marcado en la socialdemocracia, sobre todo en Portugal, en los países del sur, que era un campo de integración crítica, acéfala, de las instituciones europeas como reyes y como dictadores de la finanza que no se había de enfrentar. Pero hay ocurrido algunas cosas que cambiaron en los últimos 3 o 4 años. Y nosotros sentimos que cuando hablamos con nuestros compañeros en Reino Unido o en Francia es difícil transmitir la idea de que fue tener a la Troika y la brutalidad de tener a la Troika durante 4 años en Portugal. Tener a la Troika quiere decir que durante 4 años, con una derecha que fue completamente alineada con esas políticas de austeridad, la fase real de Unión Europea fue la fase de estos hombres que llegaban al aeropuerto y nos decían que si tenemos 2 bancos intervencionados, tenemos 72 horas para venderlos, para quitarlos, uno al capital angolano y otro al Santander, que fue el caso de Banif. Esto sería inaceptable mismo por la burguesía francesa o inglesa. Haber una dita, una orden de vender ya activos nacionales sin ningún tipo de discusión, ningún tipo hasta de democracia en esta escuela, es difícil de decirlo, pero es necesario que entendamos que hoy en Portugal, y voy a hablar de este ejemplo que conozco mejor, es la fase de la Troika, la primera imagen que viene a la mente de las personas cuando hablamos de Unión Europea. Y por tanto, teníamos 2 escolhas. Una era de hacernos un giro total y decirnos, alinearnos completamente con el Partido Comunista y decir que esta Europa tenemos que quitar mañana, pero yo pienso que eso no es la mejor respuesta, porque no se va a frente de una movilización social consecuente. Pienso que es muy panfletario, pero es necesario crear la idea de que la reforma de las instituciones se perdió en lo tiempo. La oportunidad de reformar esta Europa, de crear una movilización consecuente a partir de esta idea de que la Europa es reformable, yo pienso que no sirve más como servía de cierto modo, de un punto de vista táctico, a 10 años atrás o más. Y por tanto, hoy yo pienso que es necesario cambiar las cosas e identificar las banderas, las demandas que nos permitan, dentro de una Europa solidaria y que pueda crear relaciones entre los pueblos y entre los partidos que quieren construir una alternativa, una idea
de que esta Unión Europea está capturada y que será muy difícil hacermos la diferencia dentro de las instituciones. Tenemos que tener la capacidad de olhar para los ejemplos de Grecia, los ejemplos de Chipre, los ejemplos de Portugal, entender que más tarde, do que cedo, nos vamos a confrontar con esa opción y, por demás, también con la opción económica del euro. Porque, por ejemplo, Portugal, desde que entró en el euro, tuvo un crecimiento real de 1% en casi 20 años. Eso quiere decir estagnación económica, que es decir que el país no tuvo la capacidad de escoger cuáles eran sus opciones reales de crecimiento de economía, de investimento, de redistribución de renta. Y eso todo tiene un nombre, se llama Unión Europea, se llama Unión Europea de Merkel. Por tanto, yo pienso que el modelo federal se ha falido do ponto de vista de las élites. O que estamos olhando agora é um modelo muito mais autoritário e muito mais centralista, pero o modelo alterglobal também já não nos serve como servia hasta 10 anos atrás. Bueno, ya la última cuestión que os quiero plantear y que, bueno, quizá exija un poco de brevedad para poder tener un último turno en el que podáis intervenir desde el público, es contraponer el caso de Grecia y Portugal, ¿no? El extremo oriente de la Unión, donde gana las elecciones Syriza con un proyecto bastante moderado, que es simplemente renegociar la deuda para que Grecia pueda volver a crecer económicamente e ir pagando la deuda pues a partir del crecimiento, ante lo cual la Unión Europea se cierra en banda, y eso es lo que comentaba Héctor, ¿no? Plantea o lo tomas o lo dejas. Eso es imposible dentro de la Unión Europea. Syriza acata el mandato de la Troika y termina ejecutando las mismas políticas de ajuste contra las que se había movilizado cuando las hacían Nueva Democracia y el PASOK. El otro caso, en el extremo oeste de la Unión Europea, que es el caso de Portugal, donde un partido socialista portugués debilitado tiene que pactar con el bloco de izquierda, los comunistas y los verdes, un programa que de alguna forma revierta parte de las políticas de ajuste que había impuesto la Troika durante 4 años en los que Portugal estuvo intervenido, y sorprendentemente parece que en este caso, en el caso de Portugal, sí que existe un cierto margen de maniobra para que el gobierno portugués ejecute pues algunas medidas de carácter social, suprima algunas de las reformas que había impuesto la Troika. Quería preguntaros por esos dos modelos, en el caso de Adriano también, que se extendiese un poco, quizá darle un poco más de tiempo para que se extendiese un poco más sobre la realidad portuguesa y cómo está funcionando ese gobierno, y ya con esto pues eso, pasaríamos a abrir al público. Bueno, tú lo has dicho ya, ¿no? En el caso de Grecia y Syriza, pues la impresión es que ahora está descafeinada, domesticada. Es así, que la fuerza que se consiguió cuando el referéndum de julio de 2015 para decirle que no a la Unión Europea con aquella propuesta de rescate que tenía, pues eso, pues esa fuerza ha desaparecido en gran medida. Varoufakis se fue porque no compartía el aceptar las propuestas de la Unión Europea, se fue. Y quien entonces parecía que defendía el decirle no a la Unión Europea, pues es el actual ministro de Economía de Grecia, que está aceptando todo lo que les están diciendo. Y yo en ese sentido, respecto de Grecia, pues estoy interesada en saber cuál es el resultado de un caso que yo desconocía, pero que el otro día destapó el ministro Guindos, cuando dijo que España vetaría el último rescate, el próximo pago previsto a Grecia, si Atenas no garantiza la inmunidad de 3 funcionarios
un italiano, un eslovaco y un español que afrontan posibles penas de cárcel por las pérdidas millonarias derivadas de un informe para el Fondo de Privatizaciones Eleno. Estos 3 funcionarios, que son funcionarios de la Unión Europea, forman parte de los hombres de negro y del maletín, que fueron a Grecia, que fueron a Portugal, etcétera, Adriano lo recordaba antes, pues parece ser que estos 3 señores están acusados de actuar de mala fe al asesorar a Grecia en la venta y posterior alquiler de 28 inmuebles públicos. Es decir, parece que les ofrecieron o les obligaron a un pésimo negocio y ahora afrontan una situación penal, ¿no? Están imputados ante los tribunales griegos. Bueno, como digo, yo quiero saber, estoy muy interesada en saber cómo termina este test que me parece muy importante. Es decir, Grecia, Estado que sigue siendo soberano, va a aceptar y va a forzar al Poder Judicial independiente griego a que sobresea la causa contra estas 3 personas. Si lo hace, realmente ya sería el colmo. Si tenemos en cuenta, además, que la Unión Europea exige a todo Estado miembro que sea un Estado de Derecho, y dentro de las características del Estado de Derecho está, por supuesto, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Yo, por tanto, para acabar de contestarte, esperaría a ver qué pasa con esta cuestión. Respecto de Portugal, yo creo que es Adriano el que está más cualificado para responder y, por tanto, me limito a leer un titular de un periódico cuando se formó el gobierno portugués, un periódico español. Decía: Portugal, sorpresa internacional y envidia de la izquierda española. Bueno, yo no sé si es del todo exacto decir que Grecia es hoy un Estado soberano, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que discutirlo largamente, porque a veces pareciera que se asemeja mucho más a un protectorado de Alemania que a un auténtico Estado soberano. Yo creo que seguramente es el mejor ejemplo de estas dinámicas que la Unión Europea ha provocado en el continente y que en nuestros países se asemejan a lo que vendría a ser un proceso de colonización clásico. No con la intensidad, seguramente, de otros procesos, pero sí con la misma naturaleza. Caída tremenda del Producto Interior Bruto, endeudamiento de estos países, emigración de la juventud. En España van 700.000 jóvenes emigrados, no es poca cosa. Por lo tanto, creo que ilustra bastante bien esas relaciones de dominación a las que me refería. Fijaros que las instituciones que se han puesto en pie para privatizar los activos públicos del país, en Grecia, son tremendamente similares, están inspiradas en las instituciones que se crearon en Alemania Oriental cuando se produjo la anexión por parte de Alemania Occidental y la destrucción de la soberanía del país. Es decir, estamos hablando de algo que se parece mucho a un proceso de colonización clásico, ¿no? En el caso de Portugal, yo también creo que Adriano, yo tengo muchas ganas de escucharle, me limito a comentar 2 cosas. Yo creo que es una experiencia muy interesante que abre la puerta a políticas que creo que pueden ser muy positivas en muchos aspectos. Y por lo tanto es una experiencia a estudiar y a tener muy en cuenta. Ahora, de ahí extrapolarla a convertirla en un modelo para España y decir que es la envidia de la izquierda, pues yo no me atrevería a calificarlo así, por lo menos de momento sería quizá un poquito más prudente, por 2 motivos, y lo dejo aquí, y creo que Adriano vale la pena que entre más a fondo. Primero, porque ese acuerdo que ha forjado la posibilidad de un gobierno de izquierdas en Portugal se basa en una correlación de fuerzas entre los partidos que han llegado al acuerdo que es muy distinta de la que existe en España. Muy distinta. Y seguramente hay una parte de la izquierda a la que le gustaría que Unidos Podemos acabara siendo eso, ¿no? Un 10% y la muleta. El problema es que en España Unidos Podemos no es eso, es mucho más que eso. Por lo tanto, es una correlación de fuerzas distintas y eso es una dificultad objetiva que plantea dudas sobre la posibilidad de un acuerdo similar en el país. Y 2, y acabo,
lo que no significa que algunas de las políticas desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de la negociación colectiva no sean muy interesantes y no sea una experiencia valiosa. Y dos, y lo dejo ahí, España se enfrenta a la disyuntiva de construir un Estado plurinacional o, quién sabe, si a la desintegración. Y eso es algo que no pasa en Portugal. Nosotros tenemos por delante el reto de construir un nuevo consenso en el que podamos convivir juntos. Y por lo tanto creo que eso también altera sustancialmente las posibilidades de acuerdo y de diálogo entre las fuerzas que vendrían a ser equivalentes en España de las que actúan en Portugal. Lo dejo aquí, si queréis luego seguimos en el debate. Muy bien. Yo sé que muchos de vosotros esperáis que vos traiga muy buenas noticias, pero voy a decir que vos trago realmente algunas buenas noticias, pero ninguna es magnífica y algunas son malas noticias. Primero porque yo pienso que el ejemplo griego fue un ejemplo muy importante para lo que ocurrió en Portugal. Primero, porque ocurrió en primer lugar. Y segundo, porque fue muy más violento. La política de austeridad en Grecia ha sido muy más violenta do que en Portugal o en cualquier otro país. Porque Grecia se perdió casi un cuarto de su economía, que es un escenario similar a economía de guerra. En Portugal nos habíamos perdido cerca de 6-7% de economía, que es mucho, pero no tiene la misma dimensión social de desagregación de un Estado y de una comunidad. Pero lo que ocurrió en Portugal a casi 2 años atrás fue un facto completamente inesperable dentro del modelo político portugués, que es un modelo muy trancado, muy congelado en la historia de alternancia política entre dos partidos. El Partido Socialdemócrata, que es el partido de la derecha, el Partido Socialista, que ha gobernado Portugal durante los últimos, desde la revolución de 25 de abril de 74. Y un partido a la derecha del partido de derecha, Partido Popular, que es un pequeño partido de 7-8%, y el Partido Comunista. Bloco se ha formado en 99 y por tanto es un nuevo, aunque un poquito viejo ahora, partido político en Portugal. Lo que ha ocurrido es que mismo nosotros nos hemos fallado en lo diagnóstico. Hasta 2014 nosotros achábamos que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones. Esta era nuestra convicción. Y la verdad es que el Partido Socialista, perante una derecha que, como los dice, fue completamente alineada y completamente hermana de la política de la Troika y de la austeridad, el Partido Socialista, perante esta derecha, presentó un programa que era muy liberal, un programa que defendía la facilitación de los despidos, el congelamiento de pensiones, la continuación de proceso de privatizaciones de los transportes y de otras áreas de la economía, y esto cambió la dinámica de las elecciones, porque muchas personas estaban esperando que el Partido Socialista fuera la grande alternativa, porque en el discurso de facto se presentaba así, decía que era muy posible construir una alternativa, pero el programa político era muy liberal. Y lo que ocurrió en el día de las elecciones fue que la derecha ganó de facto las elecciones. Se quedó por 38%, el Partido Socialista se quedó en unos 31%. Y por tanto, por primera vez, la derecha ganó una elección sin mayoría. Y se abrió en Portugal durante casi un mes una discusión pública muy fuerte sobre cuáles eran las alternativas reales de construcción de una mayoría en el Parlamento. En este momento,
foi muito importante a charla e o desafio público que o Bloco fez a Partido Socialista, le dizendo ao líder do Partido Socialista que para nós havia 3 condições elementares para se formar uma maioria em el Parlamento, no em termos de formação de governo. Que o Partido Socialista teria que retirar a proposta de congelação das pensões, proteger os jubilados, abandonar a ideia de facilitar os despidos e abandonar a ideia de dar mais desconto a los empresários por via da Seguridade Social. Estas eram as 3 condições para iniciar uma conversa que pudesse formar governo. E isto foi muito importante porque, do lado do Partido Socialista, se criou uma tensão muito grande dentro de 2 blocos dentro do próprio Partido Socialista. Por lado, de uma ala mais à direita que defendia que o Partido Socialista tinha que apoiar de imediato o governo das direitas e não integrá-lo, mas sustê-lo em lo Parlamento, e uma ala mais social-demócrata, que é personalizada por António Costa, que é atualmente o primeiro-ministro, que se começou a pensar que tinha problema, e esse problema se chamava PASOK, e o que ocorreu com o PASOK em Grécia. Portanto, este setor do Partido Socialista tinha problema que é abandonar a possibilidade de poder, a possibilidade de formar poder alternativo à direita ou entregar-se a essa direita. E ao fim, venceu o campo que defendia que o Partido Socialista tinha que evitar o processo de pasoquização, que era entregar-se como muleta ao governo da direita e formar. Bueno, pues quando isso ocorreu, havia outro problema, que é, então, como formar esta maioria parlamentária de esquerdas. O processo ocorreu com muitas dificuldades. Em primeiro lugar, se ha firmado distintos acordos entre o Partido Socialista, o Bloco e o Partido Comunista. Não há único acordo, há acordos distintos entre o Partido Socialista, o Bloco, e o Partido Socialista e o Partido Comunista, porque o Partido Comunista se mostrou muito distante e muito impossibilitado de falar diretamente em essas negociações, embora nós hemos defendido isso. E se construiu programa mínimo, programa de base mínima, que passava, sobretudo, por frenar a austeridade, portanto, não mais recortes de salários e pensões, não mais aumento de tributação direta sobre o trabalho ou sobre o bem essenciais, o IVA e outro tipo de tributações, frenar e travar as privatizações, incluso revertiendo a privatização de transportes de Porto e de Lisboa, transportes públicos, foi possível invertir essa privatização, e o aumento de salário mínimo numa cifra de 5% ao ano, hasta 2019. E, portanto, estamos falando de programa mínimo que poderia possibilitar em Parlamento a aprovação de presupuesto de Estado. Isto ha ocorrido, se ha firmado estes acordos e hasta já tivemos 2 presupuestos de Estado com esta base mínima de acordo parlamentário, e esta é a boa notícia, portanto, essa é a boa nova, que foi possível enfrentar ao campo de social-democracia e digamos, confrontá-la com uma opção clara de políticas económicas. Dizer-lhe que se queres uma alternativa, se não queres desaparecer, tens que pactar de algum modo a la esquerda e não a la derecha. É óbvio, Héctor falava disso, é muito distinto para nós com 10% hacer essa luta do que se tivéssemos alcançado
una cifra que nos permitiese desafiar ese campo. Estamos hablando de una cifra de 10% que nos permitía parar el juego, es decir, una pausa técnica, es la expresión que usamos, y decimos, mira, vamos a hacer una pausa técnica en la austeridad y vamos a ver o que es posible. Esta es la buena noticia. La mala noticia, o menos buena noticia, es que obviamente tenemos dificultades. Por un lado, los grupos de trabajo que se crearon entre el Partido Socialista y el Bloco en el Parlamento tienen mucha dificultad en funcionar, porque el Partido Socialista es formado de muchas élites distintas y se ve cuando se quiere retirar, por ejemplo, el derechos a la banca o el capital privado a nivel de salud, hay grupos formados que impiden en el Parlamento que eso ocurra. Pero la principal distinción, el principal problema ha ocurrido, por un lado, en la gestión de crisis bancaria, porque, como sabéis, en Portugal prácticamente todo el sistema bancario ha sido intervenido y hoy tenemos solamente un banco público y todos los otros están en manos de capital extranjero, que es una novedad, es algo que no ocurría antes. Y tivemos dos episodios, el episodio de venda de Banif, que es un banco de la isla de Madeira, que se falló, está completamente roto, y que el Partido Socialista y el Bloco en primera instancia defendió que se debía ser nacionalizado, debía integrar el banco público. Durante un mes se habló de esa posibilidad, mas la intervención de Comisión Europea ocurrió mismo un diktat, un ultimato de Unión Europea que no era posible porque en la mente de la Unión Europea y de la Comisión tenía que haber una integración bancaria a nivel ibérico y por tanto el banco tenía que ser vendido a Santander. Y la verdad es que en primer momento algunos sectores del Partido Socialista que defendían la integración en el banco público recuaron, dijeron que bueno, es una lástima, pero no, nos mandaron a hacer eso. Y eso creó la primera crisis en esta mayoría y solamente fue aprobada en el Parlamento con la ayuda de la derecha. Y eso ha sido una constante, es decir, que en todas las materias que envolven la banca, el sistema financiero o otro tipo de intereses, el Partido Socialista sigue se aliando a la derecha para aprobarlos. Y eso nos confronta con un problema, que es saber, por un lado, quién va a ganar con esta solución en el futuro en términos de táctica política, en términos de construcción de una alternativa real, y cómo hacemos nosotros el discurso que ahora se cría, que es estas medidas han tido como consecuencia un crecimiento económico real. Y eso es verdad. Portugal va a crecer este año probablemente 2.6%, que es una cosa increíble, pero lo que nosotros decimos es que es gracias a las medidas que la izquierda impôs que eso va a ocurrir. Por tanto, estamos hablando de la devolución de salarios, de animar la economía interna y devolución de los rendimientos. Pero el Partido Socialista o que ha intentado crear es la narrativa que es posible, sí es posible dentro de la Unión Europea y dentro de las reglas, hacer con que el país tenga un crecimiento real. Este es tal vez uno de los principales debates dentro de Portugal hoy, es decir, cómo será posible sostener una política de devolución de rendimentos y al mismo tiempo cumplir a las reglas de la Unión Europea. Nosotros lo que decimos es que los datos y los números nos dicen que eso puede ser posible durante algún tiempo, pero es imposible a lo largo del tiempo y sobre todo cumpliendo a los tratados europeos. Porque nosotros tenemos un problema estructural de la deuda
que hoy en día pagamos más de interés de dívida que pagamos de salud pública, de sanidad pública en Portugal. Las escolhas estruturales pasarán siempre por un enfrentamiento. Por fin, decir que estoy de acuerdo con Héctor, en Portugal hay una facilidad más, que es la cuestión, claro, del Estado. Nosotros no tenemos, como vosotros tenéis, un problema de plurinacionalidad. Tenemos un Estado y, por tanto, es más fácil crear un campo distinto que se espelhe más en la clase social, en los campos distintos de la sociedad portuguesa. Eso es más fácil, claro. Pero tenemos más 2 años de gobierno y, por tanto, vamos a ver lo que ocurre. Pues, obrigado. Estamos ya fuera de tiempo. Únicamente admitimos 2 preguntas o comentarios moito breves. Sí, muy breve. ¿Necesitáis? ¿Otro comentario o pregunta? ¿Es posible breve? Sí, breve, ¿eh? Sí, vamos a ser breves, lo voy a decir personalmente. Cuando Europa de Ley, de la Europa de los mercaderes, del Plan de Gaulle, mencionó los premios Princesa de Asturias. Mencionó que es una frase ya estereotipada a las empresas o representantes de IBEX 35. No sé por qué contestar que es posible. Digo, ¿a qué empresa de IBEX 35 representa el excelentísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Oviedo? Perdón, déjame continuar un instante. Porque que yo sepa, el Partido Socialista Obrero Español no cotiza en IBEX. Ya está. Lo resumí. Está el IBEX 35, está el Ayuntamiento de Oviedo y está un montón de gente más representada en la Fundación. Gracias por el matiz. Os queréis, pero telegráfico. Yo matizaría muchas de las cosas que ha dicho usted, pero en todo caso lo que dice pone de relieve que la solución tampoco está a nivel nacional, porque antes se nos planteaba la solución estará en Europa o mejor la abandonamos y pasamos al nivel nacional. De lo que usted dice se desprende claramente que tampoco podemos esperar gran cosa del nivel nacional, al menos tal como está hasta ahora. No he terminado. Pues eso. Pues por eso digo, la solución absoluta tampoco está en el nivel nacional. En eso estamos de acuerdo. En otras cosas le matizaría, pero no nos van a dejar. Y es que además quiero decir lo siguiente. Vamos a ver, la Unión Europea nunca fue federal, porque el federalismo es una forma política de un Estado, no de una organización internacional. De la misma manera que tampoco es ahora confederal, porque confederales pueden ser un Estado, pero no una organización internacional. Dicho esto, es una organización de integración, que es otra cosa. Vamos a ver, lo que plantea Héctor ya se inventó hace mucho tiempo, son las organizaciones internacionales de cooperación. Eso es a lo que él se está refiriendo, pero ya está inventado. Problema, no hay una organización internacional de cooperación que sea global, son sectoriales. Se ocupan del ámbito económico, del ámbito político, del medio ambiente, lo que sea, pero por separado. Y como son sectoriales, ninguna puede asegurar la coherencia y la homogeneidad que se necesita para desarrollar políticas transversales, que son absolutamente necesarias para asegurar la igualdad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, a eso que hasta ahora no se proporciona por parte de la Unión Europea. Desde luego, una organización de cooperación jamás podría hacerlo.
Digo que ya están inventadas, y es que además en el ámbito económico, efectivamente, la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, que es lo que le gusta al Reino Unido y de donde nunca quiso salir, y fracasó porque, bueno, no fracasó, no puede proporcionar todo lo que nosotros le pedimos a una organización de carácter supranacional, políticas de solidaridad, de protección de las personas, etcétera, etcétera. Y termino. La democracia en la Unión Europea no puede ser igual que en un Estado, porque la Unión Europea es una organización internacional, no es un Estado, y por tanto las características de la democracia en ella no pueden ser exactamente iguales que la democracia en un Estado. Desde luego es fácil echar la culpa a la Unión Europea de muchas cosas, y la Unión Europea colabora a fondo, pone de su parte todo lo posible para que podamos criticarla, no hay duda. Ahora, yo quiero decir una cosa. Los que aprueban las normas en la Unión Europea son, por un lado, los Estados, es decir, nuestros gobiernos, gobiernos que en principio deben estar sometidos a control nacional y que tienen dos caras, porque van a Bruselas y defienden una cosa y vienen aquí y dicen que es que lo decidió Bruselas. No, lo decidieron ellos, sentados en el Consejo de la Unión Europea. Y segundo, el colegislador es el Parlamento Europeo, donde están los representantes elegidos por sufragio universal, donde están los que hemos elegido nosotros, a unos a otros, pero nuestros representantes. Y por tanto, son los Estados y nuestros representantes los que toman esas decisiones. Si no nos gustan, que no nos gustan la mayoría de ellos, ya sabemos a quién tenemos que dirigirnos. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Únicamente los avisos de rigor, que la noche más corta no os confunda, porque mañana a las 11:30 tenemos el lujo de Beatriz Vázquez y Augusto Zamora a las 11:30 hablando sobre la crisis siria, y mañana, después de la clausura de la uni de primavera, nos vamos a desplazar al Manglar, donde va a haber en el jardín una paellita. Héctor, que es valenciano, nos dirá si cumplen los estándares o no. Si queréis apuntaros a la paella, por favor decídmela ahora, para que tengáis plato de arroz mañana. Va a estar a precios populares y va a ser en el Garcín. Bueno, pues nada, obrigado, nos vemos. Bien lo de los precios populares, porque ya te dije que era gratis. No, de gratis nada.